¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Tiempo Clave. Me acompañan el día de hoy nuevamente el licenciado Daniel Méndez Vivanco. Bienvenido, licenciado. Pues ingeniero, qué gusto volver a estar aquí en esta mesa de discusión. Yo quiero hacer un comentario que me permitas, ingeniero, antes de presentar también a nuestro amigo Marco Jaca. Debe quedar muy claro, por lo que me comentabas a su vez de un comentario que hizo José Miguel Toral, debe quedar muy claro que todos los que participamos en las mesas de análisis nos mueve el único fin de compartir opiniones al auditorio, porque es producto de la experiencia que hemos ido teniendo y del estudio. En ese sentido, si partimos de ese hecho y hubiera una posición diferente o una actitud negativa que prejuzgar, tendríamos que hacer entonces lo mismo con la cantidad de analistas que hay en las redes sociales, en la televisión, y se tendría que hacer, insisto, una especie de juicio muy ligero, porque es precisamente, y no se trata de que en una mesa se quieran resolver los problemas, es el análisis el que debe prevalecer. Y los que hemos estado en estos programas de análisis desde hace muchos años, nos mueve el compromiso del conocimiento, porque son horas de estudio. Así que no caigamos en una especie de prejuicio y de actitud negativa que, en lugar de abonar bien, desmerece quien lo escribe. Así es, para la gente que se preguntará qué comentario, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, esta persona comentó, que nos dijo sabelotodos en pocas palabras. Sí. Y la verdad, como dice el licenciado, lo que intentamos aquí es pues dar nuestra opinión. Cada quien es libre de creerlo, no creerlo, compartirlo, no compartirlo, y a final de cuentas lo que pretendemos con este programa y con muchos programas que hemos manejado y donde hemos participado todos los que estamos aquí, pues es decir lo que pensamos y tratar de que usted enriquezca las opiniones y que a final de cuentas saque su propio juicio. Y que tenemos el derecho a la libertad de expresión, y algo que no debe quedar a duda es que quienes estamos frente a las cámaras y los micrófonos en programas como de esta naturaleza, nos mueve el estudio, la historia, porque un alto funcionario de Pemex, un alto funcionario del gobierno, que por fin, algo que habíamos visto muy poco, es detenido y en el cual parece pues inicia un proceso ya judicial, es detenido en España y ya empieza los trámites para la extradición a México y seguir con el juicio acá. Pero antes de entrar en el fondo al tema, quisiera yo agradecer mucho a todas las personas que nos felicitaron, que nos reconocieron en el programa pasado, donde hablamos sobre pues la remodelación del mercado y el rescate de la plazuela de Santa Cecilia. Muchas gracias. La verdad es que nos motiva esas felicitaciones, esos comentarios nos motiva a seguir haciendo programas. Y también agradecerles a ustedes por las opiniones que emitieron y que enriquecieron ese programa. No, pues muchas gracias también por lo que a mí toca, pues todos los comentarios que se han hecho, las respuestas afirmativas que se dieron, y en ese tenor de ideas de lo que estaba yo platicando, pues siempre nos va a mover en el análisis, porque esa es una característica del análisis, la crítica constructiva, jamás denostar. Y cuando se trata de denostar, tiene que venir la denostación, que no se acepta de entrada, pero con argumentos. Así es. Pues ya entrando al tema de fondo, les decía yo algo pues histórico, algo que pues desde que inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador se anuncia, se denuncia en este caso a Emilio Lozoya por la compra de varias empresas fraudulentas a través de Pemex, siendo director él, y de aceptar también sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Licenciado, usted que nos lleva un poco más de años en esta vida y que le ha tocado pues ver los quehaceres políticos, ¿se había dado algo similar en años posteriores? Comentábamos precisamente hace un momento antes de entrar al aire
hacía yo la plática contigo, ingeniero, de que el caso en la administración de López Portillo, José López Portillo, de precisamente una persona que formaba parte de su círculo íntimo, de su círculo cercano, así como está sucediendo con Emilio Lozoya. Jorge Díaz Serrano, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, era muy cercano al presidente López Portillo, fue colocado al inicio de su administración Jorge Díaz Serrano como director de Pemex. Haciendo un poquito de historia, debemos recordar que en la administración de López Portillo se vivió lo que se le llama el boom petrolero. Así es. Y ese boom petrolero, pues que lamentablemente al término de este sexenio de López Portillo no fructificó, no se vieron buenos resultados, más bien se despilfarró, porque también fue un sexenio que, qué curioso, así se está diciendo también de la administración de Peña Nieto, frívolo y también lleno de corrupción. Y todo parece indicar que el ingeniero Jorge Díaz Serrano fue como el chivo expiatorio para echarle la culpa de todos esos errores cometidos en la frivolidad de la administración de López Portillo. Ya hemos visto muchas investigaciones que están saliendo en las redes sociales, que se están dando a conocer y que pues tienen la característica fundamental de que el ingeniero Jorge Díaz Serrano a lo que hizo no se le pudo comprobar. Así es, después de tantos años en la cárcel. Después de tantos años de estar en la cárcel, y eso hay que sumarlo. Yo invitaría a nuestro público a buscar un libro que precisamente Jorge Díaz Serrano, inmediatamente después de que salió de la cárcel, hizo para defenderse de aquel atropello que así lo consideró. En este caso, trayéndolo en la relación y en la comparación con Emilio Lozoya, lo que está sucediendo con Emilio Lozoya, diría lo siguiente. A Emilio Lozoya ya se le arrestó, se le aprehendió por la intervención de la Interpol, de la Policía Internacional en España, y ahora algo que debemos ser muy cuidadosos y estar atentos, porque así lo han dicho también los analistas a nivel nacional y a nivel internacional, y yo estoy de acuerdo con esos planteamientos. Viene un proceso de extradición que puede ser rápido, pero también puede ser tardado, puede llegar a tardar hasta un año. En este proceso que se va a llevar a cabo fuera del país, tendrán que presentarse las demostraciones, los argumentos en contra del por qué se le está aprehendiendo. Si no se demostraran esos argumentos, entonces cuidado, porque lo han dicho abogados de gran reconocimiento internacional, como incluyendo el mismo abogado defensor, que es un buen abogado, Javier Coello Trejo. Si no se demostraran eso, entonces vendría una situación muy compleja para la estructura gubernamental de nuestro país. Se ha hablado mucho, Marco, respecto a este fraude comprobado gracias a el destape de la empresa Odebrecht, que hizo sobornos a nivel pues mundial en diferentes países, donde muchos políticos de diferentes países han pues sido arrestados, y donde aquí en México se criticaba mucho que no existía o que no se había pues encarcelado aún a nadie, ¿no? Siendo que se había comprobado por autoridades de Estados Unidos. Y volviendo a repetir, la parte de que en otros lugares ya había arrestados, y que involucra a los más altos mandos, incluido el presidente de la República, en el gobierno mexicano. ¿Consideras que este caso abre la posibilidad de que sea por primera vez en la historia juzgado un expresidente de México? Bueno, antes que nada, todos estos casos que comentas, retomando un poco sobre el asunto de la empresa constructora brasileña Odebrecht, recordemos que son 12 países los que se vieron involucrados en esta situación de sobornos, y principalmente México a través de como todo se comenta, a través de varios funcionarios mexicanos,
y que se está haciendo una investigación en este momento en contra de Emilio Lozoya. Vamos a partir también de lo que comentabas ahorita del gobierno actual de López Obrador. Lleva ya 2 de Peña Nieto, me estoy refiriendo a Rosario Robles Berlanga, Emilio Austin, ahorita exdirector de Pemex también, y Genaro García Luna también recordamos en esa parte, ¿no? Por parte ya lo que fue en el gobierno de Fox, de Calderón. De Calderón. Entonces vemos que sí está actuando, ¿no? Sí está actuando en la parte de ir contra estas gentes, con esas gentes, pero vamos a ver qué va a pasar después, ¿no? De estas capturas de estas personas y el procedimiento que sobre todo se le va a seguir ahorita a Emilio Austin, Emilio Lozoya Austin en España. Pues se comenta que pues el proceso puede ser retardado, ¿no? Para hacer la extradición a México. Se habla, licenciado, de un pacto, incluso se ha pactado la captura, algunos medios lo han manejado, nacionales, donde explican que probablemente pues hubo un convenio entre Lozoya y las autoridades mexicanas para destapar realmente lo que sucedió en las compras de estas empresas, que son realmente, independientemente de los sobornos que recibieron de Odebrecht, las empresas que se compraron como agronitrogenados y como Fertinal, donde se hizo un fraude y donde también se señalan sobornos que en este caso pudieron venir para Enrique Peña Nieto. ¿Considera usted que hubo un pacto para que Lozoya pues eche de cabeza al presidente y en este caso a Luis Videgaray, que eran los principales jefes en este caso de él? Pues siempre se ha dicho cuando suceden este tipo de cosas en el quehacer de la política que quienes comentan en la vía pública, los que comentamos aquí también en las mesas de análisis, que sí efectivamente no tenemos acceso a niveles cupulares en esos acuerdos, pero se han dado informaciones, han filtrado informaciones que pienso que hay que seguir de cerca. En el caso de Emilio Lozoya, debemos recordar que se dieron aprehensiones inmediatas en este pasado inmediato, como es el caso de su mamá, el caso de su esposa y de también su hermano, un hermano de él. Y han hablado también ya de algunas citas que se hicieron con amigos de él para que declararan y que la investigación se llevara a cabo, siguiera su consecución. En ese sentido, hay un analista de México que leía yo hace unos días, y fíjense qué dato tan más interesante lo que expresa, lo que manifiesta, que Emilio Lozoya viaja a España, a pesar de que España tiene un programa, un convenio de extradición bien definido, y los documentales han dicho que ¿por qué no entonces viajó a Alemania, en donde allí hubiera sido más complicado la aprehensión, el arresto y luego la extradición? Que viaja a España para encontrarse con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que tendrían una comida con el secretario de Relaciones Exteriores actual, de la administración actual, a Marcelo Ebrard, y llegar a un convenio, a un pacto de que se pudieran liberar a estos familiares y a este círculo de amigos muy cercanos a Emilio Lozoya. Algo como lo que se hizo, con Duarte, ¿no? Donde se exonera a su esposa, ¿no? Exactamente. Y entonces poder llevar a cabo el arresto de Emilio Lozoya. Ahora, viene algo interesante. Hemos visto ya la aprehensión de Emilio Lozoya y la primera reacción que no debemos hacer a un lado, que la debemos tener presente, las declaraciones que ha hecho Javier Coello Trejo, abogado defensor, de que él no actuó solo, que recibía indicaciones del expresidente de México, y obviamente que de ser así y de avanzar esta investigación, que estaría dispuesto, dice esa notificación, Emilio Lozoya, sobre todo si lo traen a México, entonces se destaparía la cloaca
porque no saldrían bien librados ahora el círculo íntimo de amigos en la estructura gubernamental de Enrique Peña Nieto. Estoy pensando casos como el de Luis de Videgaray, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público y luego fue secretario de Relaciones Exteriores, o Pedro Joaquín Codwell, que era el secretario de Energía, y ahí seguiría la lista. Y bueno, lo que tú señalabas, se sentaría un precedente, porque hasta estos momentos, en lo que es la tradición política de estos menesteres, en México no se ha aprendido a un expresidente en un problema de tal magnitud. Ya hemos visto las aprehensiones y hasta las muertes que ha provocado este caso. Estoy pensando el caso concreto del expresidente de Perú, Alan García. Con un paréntesis, cuando se dio la persecución y la investigación de una comisión que se instaló en el pasado, sobre todo estoy pensando el caso de la administración de Fox, ahí se tocó al expresidente Luis Echeverría Álvarez con relación a los hechos ocurridos en 1968, tuvo como defensor a un gran abogado que es Juan Velázquez y que provocó que viniera un arresto domiciliario durante un cierto tiempo, Luis Echeverría Álvarez. Finalmente, tengo entendido que la intervención de Juan Velázquez provocó que el expresidente de México, y sobre todo por lo avanzado de su edad, tuviera que irse liberando de este arresto domiciliario, ¿no? Que el expresidente de México tiene alrededor de 96, 95 años de edad. Así es. Marco, se ha hablado de una persecución que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia la administración de Peña Nieto. En la mañana le cuestionaban en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador que si se iba a llegar a las últimas consecuencias, que si se iba a, en este caso, procesar a Peña Nieto en dado caso de que resultara culpable, y él decía que la ley no se lo permite, que los diputados no le autorizaron la ley y que pues no se puede procesar penalmente a algún expresidente. Todo esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿consideras que todo esto es una distracción, una cortina de humo, como en otros sexenios han manejado las capturas, como de Javier Duarte cuando todavía Peña Nieto era presidente, y donde pues de alguna manera para distraer a las personas, en el sentido de que bueno, los datos de inseguridad actualmente son muy graves y muy elevados, la economía, el crecimiento de la economía, que son lo que más le ha pegado al presidente López Obrador, sea un distractor o realmente se esté persiguiendo, pues en este caso, la justicia? Considero que le salió la situación en su momento indicado, porque venían ahorita de que fue en esta semana muy criticado, ¿no?, el asunto del avionazo, del avión presidencial con la rifa, los cachitos de la rifa. Al presentarse ahorita esta situación de la detención de Emilio Lozoya en España, pues de alguna manera se va a desviar por la atención hacia este punto. Vamos a dejar el punto de lo del avión y vamos al punto de Emilio Lozoya. Beneficia de alguna forma como gobierno, porque estaba siendo criticado por la misma sociedad y por las mismas redes sociales en la forma en cómo actuó con lo del avión presidencial. Ahora, de lo que me preguntaba sobre la parte de que no puede proceder en contra de un presidente de la República como Peña Nieto, Calderón, etcétera. Esa es parte de la congruencia, o mejor dicho, de la incongruencia de él, porque cuando comentaba y cuando estaba como candidato a la presidencia de la República dejaba entrever eso: voy a meter a la cárcel a Calderón, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto. Sí, después propuso que se fuera a consulta, ¿no? Sí, exacto. Después, cuando vio que la situación, que hubo críticas, y que precisamente de lo que te comentabas sobre el asunto de que si puede ser perseguidos políticos, pues quiso cambiar esa parte y decir, bueno, vamos a hacer un sondeo, y de acuerdo a ese sondeo se va a determinar esa encuesta que se vaya a realizar, si se tiene que proceder en contra o no de un presidente de la República. ¿Quería decir algo, Luis? Sí, yo quiero agregar a lo que le estás preguntando a Marco, ingeniero,
lo siguiente, es importante que tengamos presente esa memoria histórica inmediata. Recordemos que durante la campaña política presidencial, el presidente López Obrador, una de las banderas que tuvo como ataque al sistema político tradicional fue el asunto de las reformas estructurales y asestó fuertes críticas de manera frecuente, de manera permanente, a la reforma energética, y habló de que de llegar al poder él llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias quienes tuvieran que pagar por esta situación a la que han llevado o habrían llevado a la paraestatal de Pemex por ser una empresa, estoy recordando a López Obrador, que así lo dijo, una empresa principal generadora de ingresos para fortalecer y mantener estable la economía de nuestro país, y señalaba y describía los daños que se le habían hecho. En tal virtud, con ese antecedente histórico, nosotros los ciudadanos, y yo me voy a incluir en eso, cuando escuché al expresidente, mejor dicho, al candidato en esos momentos, hoy presidente López Obrador, decir de manera reiterada esa posición política de su partido y él como candidato representando todas esas ideas, pues yo dije, me quedé con una reflexión. Esto es algo sentido que teníamos los ciudadanos, que nos provocó el hartazgo hacia las conducciones políticas anteriores. Y que también motivó a que votaran por López Obrador, lo llevaran a presidente, ¿no? Así es. Desde luego eso lo que habíamos comentado en otro programa también de análisis sobre esta situación que fue lo que generó, ¿no?, el voto hacia López Obrador, el hartazgo hacia el gobierno del PRI, hacia el gobierno del PAN, y que sí prometió y dejó en claro eso, ¿no?, que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto y que iba a meter a la cárcel a Calderón, como forma de estrategia, a la mejor forma de estrategia política, porque sabía que podía llegar de esa manera al elector para lo que fue la jornada electoral y votaran por él, ¿no? Y bueno, ahora, como comentas, se están oponiendo los diputados a que se modifique la ley para que se pueda proceder en contra de ellos. Y López Obrador lo dijo sabiendo, conociendo la ley, sabía que, pues ahora sí, lo que estaba prometiendo de meter a la cárcel a ellos no se iba a poder porque había una ley de por medio, ¿no? Y después, bueno, como que se hizo el que no sabía yo, ¿no?, que no se puede. Que eso es parte también de la situación que se ha presentado últimamente con López Obrador, con la falta de congruencia que ha dado en el pensar, en el decir y el hacer. Piensa una cosa, dice otra y actúa de otra manera. Pero considero ahí, licenciado, lo que comenta Marco, que también tiene mucho que ver los grandes intereses. Apenas veíamos que se reunió con muchos multimillonarios, dueños de grandes empresas en México, para que le compraran los cachitos, y muchos decían, no, pues ya pasó Charola como Carlos Salinas de Gortari en algún momento, ¿no? Y le criticaban eso. Pero el charolazo siempre se daba cuando venía una elección a presidente de la República y el a ver de cuánto coopera, ¿no? Pues pasaba la charola a los grandes empresarios para que aportaran determinada cantidad y eso, bueno, sirviera para las campañas. Y muchos lo comparaban, pero a lo que yo voy, licenciado, y lo quería yo preguntar, es, ¿considera que es realmente que López Obrador no quiere meterlos a la cárcel y solo es una promesa para ganar la presidencia, o es que no puede debido a los grandes intereses económicos, políticos y sociales que existen, que se han generado a través de lo largo de los años, y que, seamos sinceros, si estos multimillonarios el día de mañana decidieran poner en jaque al gobierno, la economía, lo podrían hacer fácilmente, porque muchas familias dependen de ellos, de ese trabajo que ellos le dan a esas personas? Muy probablemente estuvieran sucediendo esas dos cosas que mencionas, ingeniero. Sin embargo, no perdamos de vista que cuando finaliza un sexenio y empieza otro, a través de la prensa que se hace eco de lo que es el sentir de la ciudadanía, siempre voy a utilizar esta metáfora que seguramente la van a recordar.
siempre prometían los candidatos de que a peces gordos los iban a pescar y los iban a meter a la cárcel. Y decían los caricaturistas, que son grandes críticos sociales, resultaban al final charalitos. Entonces, ahora estamos viendo, si tengamos presente eso, estamos viendo el actuar de un presidente en el que poco a poco está cumpliendo las promesas de campaña, poco a poco. La otra parte de la respuesta a lo que me preguntas, el mismo, es muy probable, por eso decía yo para contestarte, que es muy probable que estuvieran sucediendo esas dos cosas. Pensemos la declaración, hay una entrevista que habría que ver por parte del auditorio que nos está prestando atención, que habría que destacar cuando se le hace esa entrevista al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y se le empieza a decir sobre las preguntas de lo que está ocurriendo en Pemex con el desempeño de Emilio Lozoya, que ya en esos momentos empezaba un juicio severo sobre el sentir y el actuar de él y por parte de la ciudadanía, un reclamo muy fuerte a nivel popular. Y entonces hubo una pregunta del reportero que le dijo: se dice, señor fiscal, que usted tiene una mano suave para no llevar a cabo esta persecución. Y entonces dijo Alejandro Gertz Manero: no, sí, estamos metidos en eso, pero les quiero decir que hay intereses creados muy fuertes, que no es fácil la pelea. Esa es una parte de lo que dijo. Y la otra parte que dijo Alejandro Gertz Manero es esto: tampoco perdamos de vista que quienes defienden a Emilio Lozoya son abogados de gran prestigio, de reconocimiento internacional en el dominio del derecho. Yo soy el primero en reconocerlo, y dijo eso pensando sobre todo en el abogado que encabeza a todo un gran equipo, que es Javier Coello Trejo. Entonces debe ser una tarea no fácil la de llevar a cabo esas acciones. Últimamente, el PRI en un comunicado se deslinda totalmente de Emilio Lozoya. Veíamos en redes sociales... De hecho, Osorio Chong, secretario de gobierno de Peña Nieto, afirmaba eso, ¿no? Que no tenía nada que ver en ese tipo de situaciones, que nada más lo conoció, lo vio 2 ocasiones y... Ahora sí que si te conocí, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Pero publicaban videos donde Peña Nieto, en la campaña de Peña Nieto, se refería a él y muchos que ocuparon cargos en su gobierno como jóvenes promesas. Exacto, en interés también estaba Javier Duarte. Entre ellos Javier Duarte. Hay otra cosa, pero también no perdamos de vista que en el caso de Odebrecht, todo lo que salpicó de corrupción, parece ser que el grupo político del estado de Hidalgo no sale bien librado. Así es, pero a lo que vamos, y la pregunta concreta que yo te quiero hacer, Marco, es... ¿ya lo abandonaron sus antiguos compañeros, los que en algún momento abogaron por él? ¿Ya lo abandonaron, ya lo dejaron solo? ¿O están pues detrás de esta captura y a lo mejor lo que buscan es, pues ahora sí que ponerlo a él como ahora sí dicen, chivo expiatorio? Pues en esta parte se ve más en esa cuestión de que lo han lanzado a él, y desde luego para que no hable más allá, van a estar atrás de él, porque son a los que menos les conviene. Aquí la clave también está en esto: ¿qué tanto va a durar el proceso de extradición? Y si se va a permitir, en función de esos intereses a la que nos insistes en preguntarnos, ingeniero, si ese grupo de intereses permitirían, después de esa extradición, traerlo a México. Entonces, ojo en esto. Hay que estar atentos de todo lo que va a suceder, porque va a haber un juicio en España, en donde tenemos que estar atentos sobre los argumentos que se vayan enlistando y vayan apareciendo de aquello que se le acusa. Y si se permitiera, después de ese proceso jurídico en España, se le permitiera a Emilio Lozoya
y al gobierno de México traerlo para ser enjuiciado aquí en nuestro país, entonces, desde mi punto de vista, Enrique Peña Nieto tendría ya mucho de qué preocuparse. Así es, pues ya para cerrar este tema y pasar a otro tema también que vamos a platicar el día de hoy, referente a lo que sucedió en el estado de Veracruz con la Fuerza Civil y algunos periodistas, yo quisiera que me dieras tu conclusión, Marco. ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? Pues vamos a esperar el proceso cómo se va dando en España, ¿no? Para la cuestión de la extradición, y cuando avancen los días se va a ir enfocando hacia dónde va el camino, ¿no? Quién realmente va a salir perjudicado, luego el expresidente de la República, Peña Nieto, pero ¿quién más se puede llevar también, como dijeran, entre las patas? Entre los pies, licenciado, ¿quién va a caer además de Emilio Lozoya? ¿Considera Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, podrán ser juzgados? ¿Nos tocará ver eso en esta administración de López Obrador? Mira, si ellos son culpables en razón de las evidencias que surgieran, pues adelante, lo digo como ciudadano, adelante. No hay que desdeñar el hecho de que debemos tener confianza en los procesos judiciales, y aquí está a la mano de alguien, es una figura clave para poder entender esto que está sucediendo, y que es Santiago Nieto. Él viene siendo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él fue cesado cuando tenía a su cargo las investigaciones a nivel electoral de lo que estaba sucediendo con el manejo del dinero, de los recursos, y él es el primero que detectó esa relación de esta empresa con los funcionarios, y que vino como respuesta que lo cesaran. Así es. Yo desearía que más allá de todo esto que está sucediendo hay algo importante, que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador no dé vuelta a la página, esa página que a todos nos interesa porque nos involucra a los ciudadanos, del tema de la economía y de la inseguridad que tanto nos está afectando. Así es, pues veremos qué pasa en un caso inédito donde se ha comprobado totalmente la corrupción que se ejerció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y donde Lozoya pues recibió multimillonarios sobornos, y en los cuales pues está comprobado, y pues se tiene que aclarar todo lo que sucedió. Y llevar hasta las últimas consecuencias. Así es. Vamos a ir a una breve pausa de unos segundos, no se vaya. Me gustaría que nos comentara usted qué piensa sobre este caso, si está de acuerdo o no está de acuerdo en que se juzgue en este caso a Peña Nieto y a Luis Videgaray, que son los principales involucrados, y todos los que tengan que ver en este caso. Así es que coméntelo a través de la caja de comentarios de Facebook Live. Vamos a un breve corte y regresamos para tocar el tema de Veracruz, que también está muy interesante, y en el cual pues vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Regresamos. Sube un poco más. Regresamos, estamos en vivo completamente a través de Facebook Live, TRC Play, y bueno, estamos en un tema muy interesante, platicando con el licenciado Daniel Méndez Vivanco y Marco Antonio Jaca Solava del Imparcial. Y bueno, vamos a algo más local. En el caso reciente del pasado 11 de febrero, donde se ve en un video claramente
que la fuerza civil agrede físicamente a un reportero. Marco, como periodista, ¿qué te dice estas actitudes de la fuerza civil, de la policía pues estatal? Pues lamentable, ¿no? Lamentable los hechos que sucedieron de la gente de Isla. Primero, bueno, la manifestación que se dio, y lamentable la respuesta, como tú comentas, de los elementos de la fuerza civil hacia los compañeros de los medios de comunicación. De hecho, el Club de Periodistas de México, Delegación Veracruz, hizo extensiva una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde luego al gobernador del estado, Cuitlahua García Jiménez, en el sentido de la forma en cómo se fueron conduciendo las acciones en el asunto de las agresiones hacia los compañeros de los medios de comunicación de la zona sur. En esta misiva que ellos envían, que hacen referencia a todo este tipo de situaciones, lo lamentable fue una situación por ahí que leí en un medio estatal, no recuerdo, pero decía claramente del asunto de que, bueno, ¿qué hacía esa persona ahí? O sea, lo decía Cuitlahua García, o sea, como diciendo, ¿qué hacía esa persona ahí? Pues él está cumpliendo con su deber informar. Como reportero, informar los acontecimientos. Era una transmisión en vivo, ¿no? Era una transmisión Entonces, en vivo. es lamentable que diga es un gobernador, pero es más lamentable que diga un secretario de gobierno también como Eric Cisneros Burgos, en la parte de criminalizar a los compañeros de los medios y señalarlos de que estaban en contubernio o que estaban apoyando ese tipo de situaciones totalmente sin tener un fundamento que se diga que efectivamente era así. Graves declaraciones del gobernador y de su secretario, licenciado Daniel, en un país donde matan periodistas, donde ejercer el periodismo lamentablemente pues resulta muy peligroso. ¿Y qué opinión le merece estas declaraciones del gobernador? Pues mira, a mí me preocupa muchísimo, efectivamente lo que estás diciendo, me preocupa muchísimo que cada vez más la libertad de expresión no sea bien aceptada y sino todo lo contrario se ataque, porque parece ser, de acuerdo con los informes y las estadísticas que nos han dado, sobre todo la Organización de Naciones Unidas, pues creo que México es un país en donde es un verdadero peligro, un riesgo constante el desempeño del oficio periodístico. Y eso, insisto, es muy lamentable. Se tiene que delinear, se tiene que marcar una directriz por dónde caminar en el ejercicio periodístico, pero esto como si fuera una especie de guía, de guía informativa hacia toda la sociedad, para que todos como sociedad aprendamos a respetar el oficio periodístico y ya no se estén engrosando las listas, los informes de eso que dicen que nuestro país es sumamente peligroso para llevar a cabo esta acción periodística. Pero también, por otro lado, me preocupa muchísimo que el hilo se puede romper, como dice esa vieja frase popular llena de sabiduría, el hilo se puede romper por lo más delgado. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Por un lado, nos hemos quejado como sociedad de que las autoridades y los cuerpos policíacos encargados de velar por la seguridad de todos nosotros, hemos visto una pasividad ante situaciones determinadas que se han estado presentando, que hemos visto elementos de seguridad pública actuar de manera muy pasiva, esto en función de las órdenes que ha dado el gobierno federal actual. Y ahora vemos todo lo contrario, es como irnos al otro extremo. A los extremos, sí. Entonces, ¿cómo poder equilibrar eso? Nos tendría que explicar muy bien las autoridades que se encargan de la seguridad pública, Alfonso Durazo allá en México con la secretaría que él preside, o aquí el que está al frente
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Hugo Gutiérrez, creo que así se llama, nos tendría que explicar muy bien cómo son esos protocolos, porque los protocolos, por más que nos digan, resulta que nosotros como ciudadanos estamos viendo en el proceder de los elementos de seguridad pública caer de un extremo muy pasivo al otro extremo muy agresivo. Así es, Marco, un gobierno donde Cuitláhuac García, el gobernador actual, le toca vivir una represión por parte de la policía estatal cuando se mete a defender, en este caso, los pensionados, y donde criticó Cuitláhuac García al gobierno de Yunes en ese entonces, o de Duarte me parece, y criticó muy fuertemente, le tocó vivirlo, se ve, hay imágenes de él donde pues está hasta golpeado y donde lo empujan y lo sacan a empujones. Y ahora que le toca a él ser gobierno, repite lo mismo. ¿Qué te dice eso? Pues el mensaje está claro, ¿no? Si no están de acuerdo con mi gobierno, pues va a haber represión. O sea, ya no vamos a decir, bueno, ¿qué me dice eso, no? El mensaje está claro. Pasó ahorita con la situación también de los maestros, que fuera detenido el líder, que no le cumplieron los acuerdos que se hicieron y hizo manifestación y lo detuvieron, ¿verdad? El líder sindical es el sindicato del Poder Ejecutivo, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces ahí tiene que ver, analizar qué es lo que está pasando en su gobierno. Es lamentable y preocupante, sobre todo para todos los medios de comunicación, la forma como se está conduciendo. No podemos decir que el giro es la instrucción de que se agrediera a los medios de comunicación, más sin embargo, pues ahí está esa prueba, ¿no? Que más que un elemento que pertenece a la fuerza civil, pues está golpeando a un reportero que en ese momento estaba transmitiendo en vivo para su canal de su página de internet, su portal de noticias. Un gobernador, licenciado, que no le ha ido bien con los medios de comunicación, ha habido mucho roce, y un gobierno donde ha sido calificado de Cuitláhuac García como de los peores a nivel nacional, donde en algunos meses mejoró un poco, pero actualmente volvió a bajar, tanto en cuestiones de seguridad como de evaluación que le hacen los ciudadanos al gobierno. ¿Considera usted que esto le resta más puntos todavía con la ciudadanía? ¿O qué va a pasar con el gobierno de Cuitláhuac? Porque pareciera que a casi 2 años, o empezando los 2 años de gobierno, pues no se le ve claridad y contundencia a este gobierno. Mira, yo creo de entrada que lo que está sucediendo es que, bueno, estamos con un gobernador que pues, es muy joven, reconozco que es muy joven. Yo les quiero decir que conozco muy bien a su familia, me llevo con su papá, que es un maestro jubilado, Atanasio, tengo amistad con él, conozco a sus hermanos, a Tonatiu, tengo amistad con él, pero tengo la impresión que en el caso al gobernador, que no tengo el gusto de conocerlo en persona, tengo la impresión de que estamos viendo una falta de oficio político. Y esa falta de oficio político se traduce en todas esta serie de errores o de cuestionamientos que se le están haciendo por parte de quienes son sus detractores, por parte del resto de la sociedad, como que ha visto mermadas sus expectativas. Entonces, vaya más de un año que esto está sucediendo y pues pulso en la prensa que cumplidos esos 2 años se tendrá que poner una valoración de seguir las cosas así, se tendrá que poner una valoración acerca de su desempeño como gobernante. Él utilizó una expresión hace poco tiempo, así como una metáfora muy popular que dijo: los que están pensando, los que están ansiosos de verme que después de esos 2 años yo voy a salir,
pues no les voy a dar ese gusto, se les va a cebar, dijo esa expresión. Sí. Bueno, si eso es así, entonces yo pediría al gobernador que ponga todo el esfuerzo, que ponga toda su inteligencia para que el estado de Veracruz, porque esa es la parte que me preocupa como ciudadano, que el estado de Veracruz siga teniendo esa nota roja, esa nota de desaciertos en el resto del concierto de los estados que conforman nuestra nación mexicana. Y me duele mucho porque por los años que yo llevo en existencia, me acuerdo muy bien cómo el estado de Veracruz, si en algo destacaba con el resto de las problemáticas de los estados que conforman la federación, el estado de Veracruz destacaba por su estabilidad. Y ahora los reportes que todos los días con los cuales me desayuno, el estado de Veracruz parece ser que va marcha atrás. Es cierto, estoy de acuerdo también cuando el gobernador dice, bueno, pero ¿por qué no van a narrar algo de lo que dijo también en su momento el expresidente Peña Nieto? ¿Por qué no narran los aciertos de mi gobierno, ¿no? Y está en todo su derecho el gobernador de decir eso, y nosotros como ciudadanos estar atentos de los aciertos que se van dando en su gobierno, pero pareciera que hay esa situación. Entonces, a lo que me estás preguntando, iría yo concluyendo esto. Creo que hay una falta de oficio político que está repercutiendo, y con relación a las manifestaciones, pues entonces cuando todos los grupos que tiendan a salir a las calles a manifestarse están en su derecho de su libertad de asociación y su libertad de salir a expresarse en las calles de sus inconformidades, y entonces no hay que romper la congruencia del discurso emanado del propio presidente de la República de que los inconformes pueden salir a las calles a manifestarse. Eso sí, siempre las manifestaciones con orden. Marco, ¿consideras que bueno, al ser... Además, retomando lo que dijo el maestro, sí, y que hay que analizarlo también del fondo, es el asunto del perfil. Él es ingeniero, tengo entendido que es ingeniero electromecánico. De hecho, en una ocasión que vino aquí a Huatusco, al Tecnológico, habló frente a los jóvenes y como todo un catedrático muy bien, ¿no? Lo que le está faltando a él es oficio político, y si no lo está encontrando y su secretario de gobierno no le está respondiendo, porque así está viendo, pero también su secretario de gobierno es ingeniero, entonces, sí, sin menospreciar a los ingenieros. ¿Qué pasó? Tienes que buscar gente que te ayude a resolver los problemas, no gente que te crea más problemas y que te esté afectando tu imagen como gobierno del Estado. ¿No será que como ciudadanos pusimos la vara muy alto, dado que, bueno, sabemos que gobernar no es fácil, y un estado como Veracruz, donde fue saqueado por los últimos 3 gobiernos, donde fue pues permitido que se instalara la delincuencia organizada, pusimos muy alta la vara, o él se comprometió a demasiadas cosas que pues son muy difíciles de cumplir, y en este caso, con la falta de oficio político que ustedes comentan, pues se viene juntando, y a lo mejor las expectativas que nosotros teníamos son muy altas, pero en realidad está haciendo un buen trabajo? Mira, yo espero, yo espero algo, bueno, y te agradezco, Marco, que me permitas hablar, porque si no se me va a ir esta idea que me parece fundamental. Yo espero que no esté sucediendo algo como sucedió cuando ganó el candidato a la presidencia de la República de Acción Nacional, Vicente Fox Quesada. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento? Y que luego vino un desencanto hacia su desempeño como presidente de la República, pues que el objetivo de un movimiento muy interesante, he leído sobre todas las estrategias que se implementó por parte del equipo de Vicente Fox y de Acción Nacional para romper con esa tradición de gobierno, de gobernanza del PRI durante 70 años y fracción, romper con eso e inaugurar la alternancia. Pero ¿qué sucedió con el gobierno de
de Vicente Fox Quesada, que su objetivo fundamental era llegar al poder. Y la famosa promesa del cambio, ¿no? Ajá, pero no había un ideario, no había un programa. Entonces aquí también me da la sensación, por lo que estuve atento cuando la elección de la cual gana el ingeniero Cuitlagua el gobierno del estado, me da la impresión de que había en su percepción de ellos todavía desconfianza a que pudieran ganar. Y entonces hemos visto a nivel federal y hemos visto a nivel estatal que las acciones de gobierno se han ido forjando, se han ido formando sobre la marcha. Pero eso en términos, y ustedes lo saben, el ingeniero, en razón de su perfil profesional, Marco, en razón de su oficio periodístico, ustedes saben que en política los procesos de planificación se tienen que cumplir, se gane o no se gane una elección. Así es. Sí, desde luego, y parte de lo que comenta también maestro, ¿no? En esta parte que hablaba usted del tema económico, también no le podemos exigir ni a Cuitlagua ni a López Obrador, porque ha habido también muchas críticas hacia ambos, ¿no? En el sentido de la economía. Cuando dejan un país totalmente en quiebra, cuando dejan un estado también totalmente en quiebra, no se le pueden exigir resultados a ambos, en este caso al gobierno de Cuitlagua o al gobierno gobierno estatal de Cuitlagua, el gobierno federal de López Obrador, pues, efectivamente resultados inmediatos, pero sí se le pueden exigir que por lo menos hagan el quehacer político que no lo están haciendo confrontaciones con ciudadanos, con organizaciones, con medios, y eso a lo largo les va a afectar, y les va a afectar porque ya se viene un proceso posterior para las elecciones, y la gente pues a ver si le vuelven a dar el respaldo a Morena, ¿no? Es lo que, y eso va a provocar que en algún momento pudiéramos tocar ese tema, lo que está diciendo Marco. Yo te haría colación un ejemplo, lo que está sucediendo cuando desaparece el Seguro Popular y entra el INSABI. Entonces, el INSABI es echado a andar sobre los caminos que han estado transcurriendo ya a nivel del gobierno federal de Morena, que preside el presidente López Obrador. Entonces, eso ha venido en detrimento de un buen servicio de salud pública popular. Por eso insistiría yo en que los procesos de planificación en toda campaña política, se gane o no se gane, bueno, yo soy pedagogo y aprendí en la universidad eso de que el proceso de planificación en toda acción humana, nos vaya bien o no nos vaya bien, debe ser el as de la manga. Ok, lamentablemente ya llegamos al final de este programa. La conclusión a la que tú llegas respecto a este tema, Marco, respecto a esta situación que se vivió en Isla Veracruz, ¿cuál sería? Pues la situación queda clara, el mensaje es sencillo, pues el gobernador se tiene que buscar de gente capaz que le solucione los problemas y no que le crea más problemas. Tiene que replantearse qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal, hacia dónde va dirigido su gobierno, porque pues la respuesta está ahí de los ciudadanos, y se viene un proceso, como comentaba, que le va a ocasionar pérdidas en mayores distritos del estado de Veracruz. Licenciado. Por parte de Morena, luego, porque es un gobierno morenista. Al gobernador le han insistido muchísimo en que debe cambiar, ya ha sonado la hora de ir cambiando a varios de los elementos que conforman su gabinete, y sobre todo se ha hablado de quienes están en ese equipo de secretarios de despacho en áreas fundamentales. Entonces, lo que creo yo que ya va un año y medio, es cierto que siempre también no hay que perder la cordura y el equilibrio de que sí, mínimo tienen que pasar 2 años para que podamos vislumbrar los resultados que prometieron
en sus discursos y en sus promesas y en sus ofrecimientos las administraciones que entran, pero dada la complejidad y los malos resultados que ha habido en el estado de Veracruz, si es necesario y ha sonado la hora de hacer cambios en su gabinete, los tendrá que hacer. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en un programa más de Tiempo Clave. La verdad es que son temas muy extensos que dan para mucho tiempo. Lamentablemente, bueno, pues termina el día de hoy, pero los invito en el próximo Tiempo Clave el día lunes para tocar otros temas pues de lo que va sucediendo todos los días en la política. El caso de Lozoya se verá en estos próximos días qué sucede con él, si se trae para México y se juzga aquí. Y en el caso específico de Cuitláhuac, coincido con usted, licenciado, hay que esperar, hay que ver pues que empiecen a actuar las decisiones, la decisión que ha tenido el gobernador en diferentes temas, tanto de seguridad como de económico, en todos los aspectos del gobierno, y veremos también en el transcurso del tiempo, pues si pasa como le pasó a Fox, el famoso cambio no es cambio, hablaban ya de un cambio verdadero, Morena, y pues se va a ver, solo el tiempo nos dirá, ¿no? Entonces, en el tema de nuestro compañero periodista, colega de Isla, pues la solidaridad, ¿no?, con él, porque pues sí, la verdad fue una situación grave, pues muy fuerte, me imagino para él también, ¿no?, estar en esa situación donde ya hay un peligro de la balacera que existe y luego, bueno, la agresión. Y si me permites otro comentario rápido, es de que se respete el derecho a la manifestación, porque es un logro plasmado en la Constitución que nos rige, y estoy de acuerdo en cuál es el papel de la fuerza pública, que mientras las gentes se están manifestando, bueno, pues el papel de la fuerza pública es vigilar porque la manifestación se dé con orden. Así es, y el derecho que todos tenemos a informar a los ciudadanos de lo que está sucediendo, de lo que realmente está pasando, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho que hayan seguido la transmisión, los invito a que sigan la página de TRC Play, compartan este programa para que más personas lo vean. Y bueno, haciendo referencia al inicio del programa, pues no nos queremos saberlo todos, la intención, como les decíamos a un principio, pues es emitir nuestras opiniones, lo que nosotros pensamos, y que con eso usted pueda tener diferentes argumentos y haga su propio juicio y tome pues lo que mejor le parezca. Y le contestaría a quien hizo este comentario, a José Miguel Toral, que no se le olvide que quienes estamos aquí al frente, bueno, pues, y así ha de suceder con todos los que participan en las mesas de análisis, bueno, llevamos horas de estudio, y el estudio nos avala, porque estudiar es llegar al análisis de las cosas. Así es. Pues bueno, le agradezco mucho a todas las personas que nos vieron. Nos vemos en el próximo Tiempo Clave. Yo soy Roberto López. Gracias, Marco. Gracias a ti, gracias al maestro por esta invitación. Gracias, licenciado. Pues gracias a los dos. Marcos, un gusto volver a compartir el micrófono y las cámaras. Gracias, ingeniero. Y hay que también darle las gracias a tu asistente. Ah, sí, claro que sí, José. En los controles. Que nos ha estado apoyando ahí. Nos vemos en el próximo Tiempo Clave. Hasta la próxima.